Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros acá desde la Ediciones Cherezade muy contentos porque hoy parte un ciclo de entrevistas a microficcionistas chilenos. Este es un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura en su convocatoria 2022. Y lo que nosotros como editorial estamos haciendo es haciendo un rescate de todos aquellos grandes escritores del género breve nacional. Entonces vamos a ir semana a semana invitando a distintos escritores que puedan contarnos sus procesos de escritura, qué están haciendo, cómo ven el panorama de la microficción, qué es la microficción. Es un género que, como bien sabemos, tiene mucha fuerza y sobre todo en nuestro país y en Latinoamérica. Hace poco estuvimos en el Congreso de Lima y tuvimos la oportunidad de encontrarnos los microficcionistas y conversar en torno al género. Entonces queremos seguir con ese ánimo y para eso hoy cuento con dos grandes invitados, escritores que personalmente admiro mucho y que tienen una gran trayectoria y un gran trabajo que nos gustaría rescatar a nosotros. Esta idea también parte como una especie de homenaje a microficcionistas que también hicieron un gran aporte al género y que ya no están con nosotros, como por ejemplo Pedro Guillermo Jara y Omar Lara, Nelson Gómez León también, escritores que ya nos han dejado, pero siguen sus letras aquí con nosotros. Entonces voy a presentar. Nuestra primera invitada es Lilian Elfi. Ella nació en Santiago, es licenciada en literatura y con estudios completos de magíster en literatura chilena e hispanoamericana por la Universidad de Chile. Es directora de talleres literarios desde 1990 y directora general de la página web Brevilla, dedicada a la microficción. Lili ha publicado en cuento La última canción de Maya Alcázar, El otro afuera, Praderas amarillas. En microficción ha publicado Ojo travieso, Bellas de sangre contraria. Este libro se ganó el premio a las mejores obras literarias editadas en la categoría cuento el año 2009. También publicó Diálogos de tigre, Confesiones de una chica de rojo, K, El crujido de la seda, Capilar el año 2018. Y este libro, Capilar, fue seleccionado en el programa de adquisición de libros del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en el año 2019. Es decir, lo podemos encontrar entonces en las bibliotecas públicas. Ahí vamos pasando los datos para que puedan leerlo si es que no lo han leído. Y Fuera de tiempo es su próximo libro de microficción que ya próximamente va a aparecer. Lilian ha sido incluida en numerosas antologías de cuentos, microrelato, tanto en Chile como en el extranjero. Y sus textos han sido traducidos a varios idiomas. Entonces, saludo ahora a Lili. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Lorena, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias por estar aquí con nosotros. Aquí estamos. Y bueno, también nos va a acompañar hoy día Diego Muñoz Valenzuela. Yo les cuento para los que no lo conocen o para los que lo conocen pero no saben toda la trayectoria que tiene, que Diego ha publicado 15 libros de cuentos. Nada terminado, Lugares secretos, Ángeles y verdugos, Déjalo ser, de monstruos y bellezas. Las nuevas hadas, Microsauri, demonios vagos, El tiempo del ogro, Amor cibernauta, Venta de ilusiones, Foto de portada, y ha publicado los libros ilustrados de microrelato, Breviario mínimo, el año 2011 con Luisa Rivera, Largo viaje con Virginia Herrera y Rompiendo realidades con Claudia Matute. Ha publicado también las novelas Todo el amor en sus ojos, Flores para un cyborg, Las criaturas del cyborg, Ojo de metal, Los sueños del cyborg, Entre nieblas y El mundo de Nid. La novela Flores para un cyborg ha sido publicada en España, en Italia y en Croacia, y los volúmenes de cuentos Lugar secreto en Croacia, Microsauri en Italia, Ángeles y verdugos en Argentina, Amor cibernauta en Perú y Venta de ilusiones en China. Escultor de la ciencia ficción y del microrelato, y también ha abordado en profundidad el periodo de la dictadura militar. Ha sido incluido en un centenar de antologías publicadas en Chile y en el extranjero. Obras suyas han sido traducidas al chino, búlgaro, croata, francés, italiano, inglés, ruso, islandés, albanés y mapudungún.
Es distinguido en numerosos certámenes literarios, entre ellos mejores obras literarias del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, los años 1994 y 1996. El año 2011, este autor fue seleccionado como uno de los 25 secretos literarios a la espera de ser descubiertos por la FIL de Guadalajara. Entonces quiero que saludemos hoy día a Diego también, que nos va a acompañar. Hola Diego, qué gusto Hola, tenerte. hola Lorena, Lilian, qué gusto Hola. estar aquí en este grupo tan propio de la minificción chilena. Sí. Así es, siempre nos vamos encontrando en distintos espacios. Esto, como dicen por ahí, es una cofradía esto. Y yo quiero partir preguntándoles algo, porque nosotros sabemos perfectamente lo que es la microficción, pero quienes no lo saben, hoy día hay muchos talleres de microficción, mucha gente escribiendo, pero ¿qué es para ustedes la microficción? ¿Cómo nos pueden contar o cómo nos pueden definir el género? ¿Parto ¿Lili? yo? ¿Ya? ¿Sí? Mira, justamente hoy día, adivinando, yo decía, ¿quién me va a preguntar la Lorena? ¿Qué va a preguntar Lorena? ¿Qué es un microcuento? ¿Qué es la microficción? Y me puse a buscar en internet y me encontré justamente con un texto escrito por nuestro colega español Ginés Cutillas, que hay un extracto de la revista Quimera, que es muy conocida en España, y dice lo siguiente, me gustó mucho. Hay una definición, creo que no es de él porque está entrecomillada. Dice, texto breve en prosa de naturaleza narrativa y ficcional que usando un lenguaje preciso y conciso se sirve de la elipsis para contar una historia sorprendente a un lector activo. Yo creo que ahí él está hablando precisamente del microrrelato, como le dicen los españoles. ¿Mm? Porque ahí podríamos diferenciar entre lo que es el microrrelato y lo que es la minificción. Incluso él también hace esa diferencia entre el microrrelato netamente narrativo y la minificción que acepta otros tipos de género, como lo es la prosa poética, haiku, poesía brevísima, etcétera, etcétera. Pero me gustó esa definición. Me parece que es de David Lanmanovich. Ah, perfecto. Me parece. Está Porque entrecomillada, pero no, estoy en una página web, no sale de dónde la está sacando. sí, es muy buena esa definición. Y Diego, ¿qué nos puede contar? Bueno, este es un tema en el cual nos podríamos quedar pegados siglos Sí, discutiendo la definición del género más breve de la narrativa, que sería casi como un absurdo. Pero ya, a mí me gusta contar una anécdota que tiene que ver con la escritura de microcuento que decimos aquí en Chile en general, digamos, tenemos más esa denominación, que podría ser un sinónimo de microrelato, pero no está tan claro. Yo empecé a escribir a mediados de los 70, en microcuentos. Escribí en la Facultad de Ingeniería mientras estudiaba. Se publicaron los primeros de ellos en diarios murales y en algún momento, que creo que fue el año 78, se publicaron en una revista. Entonces me dijeron, Diego, esos textos cortos que tú escribes, sería bueno que escogieras, no sé, 5 o 6 y los publicamos en la revista. Ya, dije yo, listo, aquí están. Y me dijeron, pero hay que ponerle un título, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo lo presentamos esto? Porque si fuera una poesía, pondríamos poesía arriba, o cuento sería, pero ¿qué es lo que es esto? Y bueno, yo escribía estos textos camino a la facultad, en la micro. Entonces dije, cuento escrito en la micro cuento, lo tengo por ahí, cuento esa historia. Unos segundos después me doy cuenta, qué sé yo, de la coincidencia del nombre, de lo micro por lo pequeño, el micro. Bueno, en esa época no tenía nombre, y justo David Lagmanovich, que acaba de citarlo, Lili, fue el que empezó a hacer esas definiciones que fueron ya avanzados los años 80. O sea, se escribía esto, que lo escribió Cortázar, Borges, y bueno, no sé, hasta los fenicios si empezamos a escarbar hacia atrás, cuando no tenía nombre. O sea, escribir un género que todavía no tiene nombre. Esa fue la experiencia, que no deja de ser interesante. O sea, por cierto, que Borges, Cortázar, Bioy Casares son adelantados, digamos. Kafka, un gran adelantado, un gran cultor del género.
Así que bueno, eso puedo decir. Pues las páginas, mira, para mí la definición, la brevedad es un ingrediente, pero el principal ingrediente es la concisión. Yo me niego a número de palabras. Creo que la concisión es más importante. Sí, pero también yo creo que un microrrelato, un microcuento, o lo que como queramos llamarlo, creo que no puede exceder la carilla, la página. Yo creo que ahí está, si queremos poner un límite de palabra, un límite a este género, yo creo que no puede exceder la carilla o la página. Una página. Eso es justamente lo que les iba a decir. Hay varias características que se le asocian a la microficción. Lauro Zavala por el año 2010 decía que eran no más de 250 palabras y ponía número, pero hace poco él nos corrige, nosotros tomamos esa definición de él, la subimos a las redes y él nos corrige y dice no, lo que cabe en una página, perdón, lo que cabe en la mirada, y lo que cabe en la mirada igual era relativo porque no puede caer una página Mercurio como no puede entrar un boleto, ya no existen los boletos micro, pero como el tamaño. Entonces, ¿cuáles creen ustedes entonces que son la característica esencial? Diego ya nos adelantaba que era la precisión. Pero así, la concisión. La concisión. La concisión. Yo creo que aparte de la concisión hablemos del microrrelato, que tiene que ver con algo narrativo que tú insertas en una historia narrativa. Así yo lo diferencio de la minificción. Entonces, yo creo que está la concisión, el carácter narrativo, y también me gusta mucho hablar de la omisión o la elipsis, que es el silencio que tiene que tener un buen microcuento. Raúl Brasca habla mucho de la omisión o el silencio. Para mí el microcuento tiene que estar hecho de silencio, como que no dar la breva pelaya en la boca y tirar información que es inútil. Para un microcuento o microrelato, mientras más conciso y menos información mejor. También ahí nos podemos agarrar de lo que decía Hemingway de la teoría del iceberg, que lo más importante nunca se cuenta. Yo creo que está hablando del cuento, pero también lo podemos aplicar para el microcuento, de todos modos. Claro, es tan importante lo dicho como lo no dicho. Claro. Y importante para mí en el microrelato es la generación de dos historias, una superficial y una profunda. Como el famoso texto brevísimo atribuido a Hemingway de los zapatitos de bebé, ¿no es cierto? Sí. Vendo zapatos de bebé sin usar. Ahí tenemos una historia superficial, pero toda la historia, que ahí está el iceberg, todo lo que no vemos del iceberg es lo más importante en el fondo. Ahí está lo profundo, que es qué pasó, por qué están vendiendo los zapatitos, se murió la guagua, murió la mamá. Ahí el lector es el que tiene que trabajar, hacer el trabajo. Como de completar o rellenar esos espacios vacíos que deja el texto. Yo no sé si Diego quiere agregar algo. Mire, yo creo que hay poco que agregar, pero yo soy un poco más liberal en el tema de la extensión. Para mí lo que sí importa es la concisión. O sea, creo que hay textos que son tan concisos que pueden ser, para mi gusto, clasificados como microrelatos, microcuentos y que podrían tener 2 páginas. La cantidad de palabras yo creo que es algo que se ha ido quedando atrás. Pero bueno, yo lo que sí citaría yo es que el microrrelato es una clase particular, específica de lo que se llama minificción o microficción, que es bastante más amplio y que es muy proteico, como dice Violeta Rojo, digamos, muy heterogéneo también, muy limítrofe, muy de frontera. Y ahí hay algo que realmente yo lo encuentro fascinante, que se resiste a cualquier definición finalmente. Y que cuando uno está escribiendo, está a veces pasándose por encima de las definiciones o buscando definiciones, buscando fronteras, y yo creo que eso es lo más apasionante. Incluso yo agregaría, cuando uno dice frontera, la frontera, por ejemplo, con el teatro, el microteatro, que por ahí apareció una referencia de un saludo de Eduardo Gotthelf. Sí, lo vi.
Sí, lo vimos, y Gottfried es un gran apasionado del microteatro, y Microteatro. lo ha defendido y lo ha promovido mucho, que es muy interesante. Entonces, las fronteras, digamos, la frontera con la poesía es una frontera que es bien, bien compleja y bien difusa cada vez. Bueno, la Lilia opera mucho en esa frontera, y a mí eso me parece muy sustantivo, y de repente uno se va por caminos inexplorados, o la frontera con el aforismo, por ejemplo, Ujú. o por lo filosófico, ¿no? Y entonces, yo creo que lo más interesante es la exploración de los límites dentro de este elemento, no sé, la Lili habla de elipsis, yo creo que la elipsis es muy importante, lo no dicho, la concisión, son todos términos que están conectados entre sí, digamos, pero en definitiva es como decir, es tan importante lo dicho como lo no dicho. Exactamente. Sí. Pero también podríamos jugar con lo que decía Cortázar, que él asimilaba, por ejemplo, el cuento con la fotografía, la novela con el cine, y con qué podemos asociar nosotros el microrelato con un flash. Puede ser un flash. Siempre pienso que son rayaduras mías, pero el microcuento o la minificción en general es como meter las palabras a una mini pimer, así, una cosa como una especie de juguera y hacer una molienda. Es como un concentrado, a eso quiero decir, eso quiero decir. Un concentrado de significantes, de significados y de palabras. Ahora, aquí Perdón. lo curioso, Lili, digamos, que me inspira lo que dices tú, es a lo siguiente también, que el tema de la brevedad, y que te lleva a la rapidez de la lectura, pero que no tiene nada que ver con la rapidez de la asimilación. A mi gusto, en Ah, el claro. fondo, el microrelato, la microficción tiene que actuar con un mecanismo de retardo, que tú crees que terminaste, pero que en realidad no terminaste, y puedes necesitar volver a leer y volver a leer. Y puede ocurrir que Exactamente. una microficción quede así como viviendo dentro de uno, que se instale como un virus, ¿no? Sí. Y sobre eso les iba a preguntar, sobre ese virus que los atrapó. A ver, qué contingente el ejemplo. O sea, ¿por qué escriben microficción? Yo sé que Diego, Lili escriben poesía, novela, cuento, pero ¿por qué eligieron en algún momento la microficción? Porque ustedes ya lo llevan trabajando hace tiempo, no es como que se les escapó un micro, lo hacen muy consciente, tienen una producción importante de microficción. ¿Por qué ese género? A mí por lo menos me acomoda muchísimo porque en el fondo yo soy poeta disfrazada, que soy como un lobo disfrazado de cordero, algo así. Los poetas no me quieren, me siento un poquito rechazada por los poetas porque no estoy dentro de esa cofradía, pero tampoco me siento en la cofradía de los narradores, entonces estoy en una especie de como cuerda floja. Y yo me siento más poeta en mi interior que narradora. Y Diego perfectamente puede dar cuenta del tipo de textos que yo escribo, porque creo, Diego, que tú has lanzado, no sé si todos mis libros, todos. Ha estado año tras año, desde el año, creo, del Ojo Travieso, que es del año 2007 hasta parte 2022, y me has lanzado todo, pues, entre medio cuentos, los microcuentos, todo, pues tú siempre has estado ahí. He tenido ese Entonces, privilegio, estoy escribiendo mi tesis de doctorado, ¿no? claro, entonces yo creo que él también se ha percatado de una especie de evolución, quizás, de cómo ha ido evolucionando en cada uno de nosotros, cómo evoluciona también el... Yo por lo menos quizás partí muy narrativa o dentro de esos parámetros, y la verdad que no podría decir que ahora mis textos son netamente narrativos, yo creo que me estoy alejando cada vez más. Y lo digo con harta felicidad. Lo digo sin temor, o sea, es lo que estoy escribiendo, yo no me puedo agarrar así de un género si es que no me gusta, o sea, es lo que estoy haciendo, donde le privilegio más la palabra que la historia. Que la historia. La Pía Barros dijo por ahí algo que no debe pasar inadvertido, ¿eh? Que el concepto de ráfaga, eso de la ráfaga, lo que emite y las repercusiones. Y las repercusiones son más importantes.
el que habla de esto es Italo Calvino en sus famosas conferencias, que dice el tema del consumo, la velocidad de la lectura y la velocidad del consumo y la velocidad de la asimilación, las distingue, porque en el caso de la microficción, la asimilación viene después. Yo creo que eso es lo que tiene de fascinante, y el cuidado por el lenguaje. Yo partí escribiendo microficciones, esa es la verdad. Escribí algunos cuentos antes, pero de pronto estaban envenenados por Borges, Cortázar, Bioy Casares y todo, y Kafka y todos ellos. Partí escribiendo microficciones. Después, claro, he vuelto al cuento y por supuesto que he escrito novelas. Y trato de mantener ese respeto a la palabra, que es el respeto al microrrelato. Lo único que yo tengo que decir a este respecto, si yo estoy escribiendo una novela, estoy escribiendo una novela. Es muy raro que salga, por ejemplo, un microrrelato entre medio. Si estoy escribiendo cuentos, estoy escribiendo cuentos. O sea, yo soy distinto, soy un escritor distinto, son como modalidades de escritura que son totalmente, casi excluyentes. Yo no puedo escribir una novela y ponerme a escribir microrelatos después. Entonces tengo que esperar que termine el ciclo para empezar en eso. No hay pecadillos de repente que a uno se le ocurra alguna historia, pero Pecadillos. en general soy bien religioso en eso. Es que yo creo que tienen diferentes esencias, Diego. ¿Ah? Las esencias genéricas son muy diferentes entre lo que es un cuento. Hay cuentos de 3 páginas que yo creo que no son microcuentos. Por ejemplo, hace años nosotros dos conversábamos de unas bases de la línea de creación del Ministerio de la Cultura, y algo decía del número de páginas y estábamos alegando porque era máximo 10 o mínimo 10. Entonces yo decía, pero hay grandes cuentos de 3 páginas, como Macario de Rulfo, que tiene 3 páginas, y A la deriva de Quiroga, son grandes, y yo los considero cuentos, no son microcuentos, son cuentos, netamente cuentos. Y hay una esencia que se destila ahí. ¿Y por qué es un cuento y no un microcuento? Ahí podríamos preguntarnos eso. ¿Por qué Macario de Rulfo, que es un monólogo precioso, tiene solamente 3 páginas, es un cuento y no un microcuento? ¿Por qué A la deriva de Quiroga, que es el tipo que lo atan a un bote, así una especie de cruz, Jesucristo bajando por un río, terrible el cuento, tiene 3 páginas, y solamente eso? Y eso me llena totalmente como lectora, y se fabrica el mundo, de alguna manera se amplía. Quizás eso no sucede en el microcuento o en el microrelato. Puede ser, sí. Quizá ahí es donde la elipsis puede llegar a ser importante. Pero a mí me pasa que hay algunos relatos en los cuales que pueden tener esa extensión, pero que no veo que sean tan concisos ni tan elípticos, y otros que sí pueden serlo, digamos. O sea, pero bueno, esas ya son cuestiones personales, así como cuando dice David Roas, por ejemplo, que no existe el microrelato y que estamos perdiendo el tiempo todos a propósito de esa discusión, y que lo único que hay que hacer es extender la teoría del cuento y punto, digamos. Y puede ser que tenga razón en el ámbito del microrelato, pero el microrelato puro, pero para la microficción eso no funciona, claramente que no funciona. Pero también es importante determinar que ya por lo menos ahora, en 2022, ustedes tuvieron el encuentro en Lima, lamentablemente no pudo asistir, pero es importante que ya se determine que el microrelato es un género literario en sí mismo. Sí. No como antes, que yo creo que el 2006 muchos autores o profesores lo estaban casando con Z, con el cuento, era como un subgénero del cuento, y yo creo que ya no, es independiente. Aunque sea difícil definirlo, es muy difícil definirlo. Imagínate que tiene 1000 nombres, como un monstruo de 7 cabezas. De 1000 nombres, 1000 ficciones, las hiperbreves, etcétera, etcétera. Lo que hay que tener en cuenta también es que hay otras cosas que tienen que ver. Por ejemplo, Internet es un género que circula en Internet de manera natural, que circula en un teléfono celular, en cualquier dispositivo, que empieza a tener editoriales especializadas. Bueno, Cheresade es una de nuestras editoriales que está especializada en eso.
que empieza a tener lectores también que son especializados, o autores que están en el tema. Entonces, dime tú, si eso no es un género, pueden decirme a mí cualquier cosa, si no es un género, ¿qué es lo que es entonces? Llámale subgénero, llámalo como quieras llamar, está funcionando así, funciona así, hay congresos de eso. ¿Cómo van a tapar el sol con un dedo? ¿Cierto? Exactamente. Hay algo que cuando hacemos talleres, ustedes los dos hacen talleres, después les voy a preguntar más sobre eso, pero cuando hacemos talleres hay algo que a la gente, y en los colegios también, le preguntan mucho a los autores, y yo quiero que hoy día lo comenten también ustedes. ¿Cómo nacen sus historias? ¿Cómo se les ocurre, por ejemplo, Diálogos de Tigre, Bella de Sangre Contraria, o los libros de Diego, que han sido de microficción exactamente? ¿Cómo nacen las historias para formar esas obras? ¿Diego? ¿Diego? Mira, yo te diría que llegan de distintas formas. Para mí, como te digo, yo me aplico, ¿no? En determinado minuto es que entro a la modalidad de microficción. Entonces me pongo en esa modalidad. En esa modalidad estoy dedicado a eso exclusivamente y ahí empiezo a repasar cosas, a mirar cosas. Por ejemplo, mirar imágenes para mí funciona mucho, digamos. Eso significa que me puedo pasar la mañana completa hojeando libros en internet, hojeando fotos, hojeando imágenes, mirando cosas a la casa de algo, de algún concepto, de alguna cosa. Cuando doy con ese concepto, a veces me gusta el tema de las series, que si el concepto es interesante, uno puede desarrollar una serie sobre eso. Bueno, la Lili lo hace mucho eso también. Entonces, no sé, de repente uno agarra un tema, como los temas que agarraba la Annie Chua, digamos, el circo, por ejemplo, la guerra. O sea, hay temáticas que son interesantes. Entonces, descubrir una temática, también estar pensando, repasando, leyendo a otros colegas, ¿no? Eso también es muy importante. Tengo por ahí un montón de libros que son los que traje de Perú y los he estado mirando. Y fíjate que a mí me pasa esto, que a lo mejor a Lili le va a interesar este tema. O sea, estar leyendo un libro de minificción, me pasan un libro de minificción de alguien y parece que uno pudiera despacharse el libro así como rapidito, ¿no? Yo no puedo, o sea, Después. a menos que el libro no sea muy bueno, pero si el libro es bueno, leo una, leo dos, número tres, y si es bueno, quiero knockout, y ahí me quedo, digamos, porque me quedo reflexionando, me quedo pensando. Me dieron por ahí un golpe, un knockout, y me quedé pensando, entonces tengo que retomar a la tarde de nuevo la lectura, y así de a poco. A mí me pasa eso, por lo menos. Bueno, Annie Chua, disculpa, sí. Annie Chua decía que la microficción es como la caja de bombones, a propósito de lo que dice Diego, que son todos muy ricos y uno quiere comerlos todos, pero se come uno o dos y es suficiente, si no hostigan, si no cansan, si no se van comiendo de a poco, se van degustando además. Oye, pues aquí hay algo en el texto de Ginés Cutillas. Hay un texto citado muy precioso, lo encontré. Deja ver si lo encuentro. Acá está. Ana María Shua fija sus límites geográficos de la siguiente manera y dice, comillas, al norte el poema en prosa, al sur el chiste, al este el cuento corto, al oeste el vasto país de los aforismos, reflexiones, sentencias morales. Lo encontré precioso. Qué lindo eso. Sí. Yo estoy igual que Diego, Lorena. O sea, yo también me gusta mucho la serie, entonces uno elige una temática, por ejemplo, un Diálogo de Tigre, que son puras fábulas, subvertidas, por supuesto. A mí me encanta trabajar con la parodia, que en el microcuento se da muy bien, las parodias o los intertextos. Entonces, la serie Diluvio, está el intertexto del diluvio con Noé, etcétera, y subvertirlo. Tengo un libro completo sobre Kafka, donde no hay menos parodia, pero sí hay cita constante. Es como reescribirlo un poco, así con perdón del caballero.
Y así uno va jugando hasta lograr. Yo tengo ya como 8 libros de microcuentos. Sí. Miren, yo encontré acá algo muy bonito hablando de las definiciones y de lo que iban diciendo cada uno. Estaba buscando el microcuento, no sé si lo conocen, El Canon de Eugenio Mandrini, que dice: dejen que los poetas escriban la noche, dejen que los novelistas escriban la distancia y dejen que nosotros, los de la breve y brevísima ficción, escribamos el relámpago. Claro. Es muy linda ese micro. ese micro. Bueno, y eso lo podemos aunar con lo que decía la Pía recién, hablaba de las ráfagas. Las ráfagas. Ráfaga o relámpago, es como una metralla de información. Así es. Mandrini era una luz total, ¿eh? O sea, ese texto vale como definición también. Sí, y además muy, muy lindo. Y bueno, ustedes, aparte de escribir mucha microficción, también han hecho antologías. ¿Qué nos pueden contar de eso? ¿Por qué son importantes o por qué son necesarias las antologías? ¿Cómo las han ido armando? ¿Y por qué las arman? Porque yo creo que cada una tiene un sentido. Por ejemplo, Diego hizo hace un poco tiempo la de Micro Fantástico, me parece. Fantástico, sí. Y Lili tiene muchas que son, además tienen sí, ahí está, ese. Y Lili tiene el valor que además son de descarga gratuita. O sea, además tiene eso. Entonces, ¿qué nos pueden contar sobre las antologías que han compilado, que han hecho? Por lo menos en mi caso son las antologías de Breville, que son todas antologías virtuales, no hay ninguna en papel porque ya estamos hablando de otra cosa. Pero ahora con el advenimiento de Internet y que están las comunicaciones de manera muy rápida, entonces es muy fácil acceder a todo el mundo. Y Brevilla tiene como un lemita chico que dice minificción para todos y todas. Entonces todos pueden acceder, todos pueden mandar su texto, por supuesto que se elige, hay un coladorcito chico, y todos pueden leerlo de manera gratuita. Y han salido, dependiendo, qué sé yo, bueno, por lo menos este año, con el fallecimiento de nuestro querido Juan Armando Eple, y yo estaba dándole vuelta con el año del tigre, entonces uní de esas dos cosas, que era la partida de nuestro querido Juan Armando, y los tigres, y cité al mundo. Todo esto lo hago por Facebook, entonces muy democrático. Tigres para Juan se llama la antología, aquí manda sus textos, y la gente los mandó, y se va armando la antología, se sube el PDF. Diego siempre me ha ayudado con Letras de Chile, que tiene soporte para PDF, y listo, se arma la antología. Con el año pasado creo que sometimos en la temática como una votación democrática por Facebook, y creo que ganó Diego con el título, hasta el título, que es Brevestiario, que son los animales fantásticos. Todo esto, las temáticas, yo las someto a votación. ¿Qué es lo que queremos escribir este año? Y empieza la gente, hablemos de animales fantásticos, qué sé yo. Brevirus salió solito con el tema de la pandemia, y otra persona votó por el nombre, y bueno, y quedó, pues todo el mundo le gustó Brevirus, Brevestiario. Entonces, Tigre para Juan. Un año hicimos los microcuentos policiales, también mucha gente, más son antologías gigantes, como 300 páginas, y mandan de todo el mundo, ahí increíble. Entonces yo estoy feliz con esas antologías, feliz. Eso es muy interesante porque en el fondo también muestran la panorámica de lo que se está escribiendo a nivel general, no los grandes, sino... No, entonces eso es muy bueno. Ha mandado gente, a mí me impacta porque empecé a conocer minificción de El Salvador, del cual no tenía muchas noticias. Y sí, claro, está Illich Rauda, y está otro chico que acabo de publicar en Brevilla, que lamentablemente olvidé su nombre, pero está Illich, y ya por lo menos tengo esas dos referencias. Guatemala está Norma, ¿cómo se llama esta chica? Norma Yuri. Esa, Ordóñez. Guatemala. Entonces, de los países de ¿cómo se llama? Centroamérica, no tenía mucha referencia, pero sí, por supuesto que hay. Nicaragua tenemos a Alberto Sánchez, sí. Alberto Sánchez Argüello, sí. Entonces ahí se va formando el panorama y están todos en Estados Unidos, hay muchas microficciones españolas, en Europa también, impresionante. Tengo un seguidor italiano que escribe sus textos en español bastante bien,
y así se va formando, es como una cofradía de mucha gente. Así es. Y Diego, ¿cómo nacieron las antologías? Y esta última que pudimos ver ahí en pantalla. Sí, en realidad la antología que he hecho en este campo, he hecho otras antologías, pero de cuentos, digamos, de microcuentos, la que he hecho es esta de microcuentos chilenos fantásticos, digamos. Y que es por el cruce, ¿no? Porque a mí me pareció que el cruce es importante. A mí la literatura fantástica es muy importante, no tan importante como la realista, pero particularmente importante aquí en Chile, que hemos sido muy apegados de repente a la realidad, que es una forma de desapegarse a la realidad, digo yo, tratar de ser tan fiel a ella. Digo, yo creo que uno en la fantasía se aproxima más a la realidad. Entonces era como dar testimonio de que existe esta vertiente importante en el microcuento fantástico chileno. Esa era mi tesis. De repente me puse a decir, bueno, y tendríamos nosotros una línea, podremos hacer un compilado de autores que están explorando esto, de autores en distintos estados, digamos, de su obra, su generación de su obra. Y bueno, y la respuesta fue que sí, y que una editorial se interesó en publicarlo. A mí esa parte me gusta también, que estén en formato de libro, digamos, esto, digamos, y que siento yo que le da así como ponerse el pantalón largo, con lo cual no significa que el trabajo en virtual, que tiene el gran valor de que está ahí, que está disponible, está listo para ser descargado y tienen que convivir estas distintas formas de asociación. No he pensado, digamos, nos falta el querido Juan Armando Epli, por cierto, digamos, que lo seguimos echando de menos. Él fue el que hizo las antologías del microcuento chileno. Las primeras. Las hizo él, y son muy tempranas, además. Pues, creo que son del año 90, las que publicó Mosquito son del año 90, 1990. Muy tempranas, muy Sí. avisor. Bueno, echamos de menos a demasiada gente, ese es el Pero punto. Guillermo. Estos años fueron así como fatales. Se fue Juan Armando, se fue Pedro Guillermo Jara, un tremendo valor, digamos. Antes de eso, Andrés Gallardo, Andrés Gallardo. Tiene una obra, pero muy maciza y muy antigua. Tiene un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, Obituario, un maravilloso libro. ¿Qué es de microcuento? Sí. ¿Y de qué año es más o menos? Vamos a anotarlo. La primera edición de Obituario yo creo que debe ser de los 70. No me diga. Pero hay una edición que lo publicó aquí en Chile. La Lorena sabe. Sí, lo estoy buscando, sí. Me tocó llevarlo a una feria. ¿Este es el fondo? La primera edición es del Fondo de Cultura Económica. Sí. Y la segunda es de Overol. Esa es más nueva. Esa se encuentra en la Feria del Libro, va a estar, sí. Sí, estando Overol, siempre está, y es muy bueno ese libro de Andrés Gallardo. Overol es una editorial, ¿no? Sí. Ok, sí. Chilena. Además tiene chilena, independiente, que tiene buenísimos libros también. Tiene una ¿cómo se dice? Del libro de obituario, una revisión, una edición de ellos, sí. Y bien, les quiero preguntar también, ya que estábamos hablando de Pedro Guillermo Jara, ya que estamos hablando de los que han partido, ¿a quiénes nos recomiendan hoy día ustedes leer? Hay mucha microficción también en las redes, hay mucho, pero si alguien les pide que le guíen el camino, ¿quiénes creen ustedes que es importante leer, que nos guíen ahí la ruta? Uy, tenemos tiempo. Sí, para toda la noche. Podemos estar todo. Yo creo que lo primero es que hay que salir del marco de Chile. Eso es lo primero, porque los maestros están en... Yo diría que en habla hispana tenemos la suerte de tener mucha gente, digamos, y podemos citar muchos nombres. Hay ciertos polos que se han dado en el tiempo. A ver qué opina Lili. O sea, creo que un polo muy importante, polos muy importantes son Argentina, México, Colombia, Venezuela, Chile, Perú. Creo que son lugares donde están ocurriendo muchas cosas y donde
algunas cosas están como definidas, ¿no? Y hay autores que uno podría citar, pero que es importante irse más allá de lo que uno ve a primera vista, porque empieza a encontrarse con fenómenos muy interesantes. Déjame mostrar aquí nomás uno que estoy. Este libro es de Darwin Bedoya, que está en Ah, el... Darwin. Sí. Mira, yo había leído algunas cosas de él, pero Perdón, este ¿él es libro peruano? peruano, este libro es muy interesante, digamos. ¿Cómo se Hotel llama el Sacras, libro? Hotel Darwin Sacras. Bedoya. Ahí está. Mira, aquí le estoy haciendo ¿Hotel Sacras? un réclame a Hotel Sacras, sí. Es que en realidad es una micronovela, pero en realidad es una micronovela resultante de la articulación de una serie de microcuentos que tienen un cuerpo muy como en la mitad, porque es un libro de mucha densidad. Entonces, claro, si uno va a hablar de Perú, estuvimos ahí, tuvimos el gusto de estar con Ricardo Somalavia, con Beto Benza, con Ronnie Vázquez, con Ari Malaver, en fin, varios nombres que son los nombres que suenan. Pero a Darwin yo había visto algunas cosas por ahí, pero me parece que él es un autor muy interesante. Entonces, en todos lados Darwin están Bedoya. surgiendo nuevas autores, digamos, que son, claro, uno dice Argentina, entonces vamos a llegar naturalmente a Nichú, a Luisa Valenzuela, a Raúl Brasca, con el que Raúl. estuvimos ahí en Lima, son autores que ya tienen un desarrollo totalmente internacional, pero no sé, pues está Juan Romagnoli, que lo vi por ahí, el Dico Nasser, Fabián Vique, Mandrini, que me duele el alma pensar en Mandrini porque Mandrini realmente no se alcanzó a entender quién era en esta arquitectura, ¿no? Pero hay muchos otros autores y autoras que son muy interesantes, entonces uno se va aquí sorprendiendo, digamos, siempre con las novedades. Yo creo que yo entiendo que por ahí hay algunos esfuerzos antológicos nuevos que pueden dar cuenta de ese fenómeno, pero que siempre va a ser cuenta parcial, porque a mí me parece un poco evidente que Latinoamérica la lleva en esto, digamos, o sea, están desarrollándose muchos polos, digamos, y muy interesantes en todos los países. Y ahí, pucha, hay mucho que aprender, digamos, todavía. Esa es la maravilla de algo que está empezando recién, ¿eh? Esa es la gracia. Así es. Sí, pues si es por nombrar a escritoras y escritores argentinos, son como 30, o sea, exceptuando a los famosos, como dices tú, que es Brasca, Ani Shua, etcétera. Me estaba acordando de los textos de Nélida Cañas, de Patricia Nacelo, las Patricias, las dos Patricias que me encantan, Patricia Nacelo y Patricia Eduardo Dagatti. Loyo, que estaba por ahí, ¿qué? Maravillosas, realmente hacen unos microtextos, pero me encantan a mí, sobre todo los de Nélida. También pienso en nuestro amigo chileno joven, que me interesa a mí los trabajos de los cabros jóvenes, que es Camilo Montesino, que está muy bueno, me encanta. Yo le pongo un 7 a este niño porque y son cabros jóvenes que empiezan como de cero a buscar, pero van trabajando y son muy trabajadores. Eso es lo que más yo destaco, la gente que trabaja, jóvenes. ¿Mm? Hoy hay una chica chilena, la Camila Margarit, que está en esta antología, que es del 99, o sea, tiene 23 años ahora, no Una cuando guagua. escribió. No, o sea, todo pasando, ¿eh? Todo pasando. sí, todo pasando. Sí. Sí, Bueno, porque yo creo que ya tienen otros parámetros mentales, ya nosotros estamos viejos y estamos encasillados en tenemos así como una especie, como unas durezas mentales, pero la gente joven es como una explosión así de creatividad, maravillosa. ¿Sabes quién me gusta también el español? Ángel Olgozo. Lo encuentro, él trabaja mucho texto fantástico, creo. Ángel Olgozo es español y es muy bueno. Él publica, creo que en Instagram, sus textos y también en Facebook. Y él es muy bueno, muy bueno, realmente.
Bueno, Bueno, hay unos cuantos ahí en España también que son muy buenos. Bueno, está Ginés Cubilla, Ginés, que lo está mencionaste tú, por ejemplo. Mano Sí. Espada. el Mano Mano Espada. Espada, ¿Cómo se llama Ginés. el que hizo la Carmen de la antología? Rosa, que es de la isla de Tenerife Sí, también. Hay varias españolas que hacen minificción. y Calvo, ¿cuál es también española? ¿Ana Andrea, Calvo? ¿Ana Calvo? Ana Calvo Revilla, sí. No Calvo, sé si, que sí. Pero pensé que Ana es como era estudiosa, sí. estudiosa. ¿Sí? Es como académica. No lo, no lo tengo muy claro, sí. Bueno, Yo la veo más como La académica Ana que otra Calvo, lo cosa. que pasa, sí. Yurena González Lorena Herrera, ahí nos González, están claro. poniendo las chicas de Tenerife o las Canarias, todas las Canarias. Aquí sí, Beto Vence dice la máquina del languidecer de Ángel Olgoza, sí. sí, No, sí, hay tenemos harto. para hablar todo un día, digamos. Sí, Qué bien. sí. Y bueno, les cuento que Camilo Montesinos también va a estar con nosotros. Así que ahí vamos. Muy Los bueno. que no lo conocen van a poder ver ahí el Qué trabajo. bueno, bien por Camilo, muy bien. Paola Tena, hoy Paola es. Sí, maravillosa. Tú la Ahí la están publicaste, nombrando. creo, Lorena. Sí, Cordón Colorado, un libro precioso Sí. Y además que que ella dibuja sus minificciones, collage, le hace collage, sí, es muy maravilloso, talentoso. realmente. Y hace libros, objetos preciosos. Aquí somos sus Exactamente. fans. Sí, sí. Y bien, les cuento que ya se nos pasó volando el tiempo. No me digas, Y qué llevamos pena. 40 y tantos minutos. Entonces yo quiero invitarlos a leer. No Ya, nos podemos ir sin escucharlos leer. ¿Les parece unos perfecto. 3 micros cada uno? Ya. ¿Parte Diego o parto yo? Parte tú. ¿Dispara usted o disparo yo? Así como el guatón Francisco. Dispare usted. Vamos Voy a uno y leer el uno, libro sí. K, que es enteramente dedicado a Kafka. El texto que se llama Fuga 3. No, perdón, Fuga 4, que tiene un epígrafe del mismo Kafka que dice: suponía que el personal del ferrocarril quedaría aterrado con esa tos, pero ya la conocían, la llamaban tos de lobo. Desde entonces empecé a identificar los aullidos en mi voz. Recuerdo del tren de Calda en diarios de Franz Kafka. Mi padre dijo que quien se acuesta con perros amanece con pulgas, pero yo era un lobo tuberculoso que hacía temblar la estación de trenes con su tos. Los otros funcionarios me construyeron una caseta acolchada para que pudiera toser a mis anchas sin molestar a nadie. Me dejaban niñas, abuelas y cazadores que yo devoraba con fruición. Botaba los restos para que los lobos verdaderos, que huían de los cuentos de hadas, pudiesen alimentarse. Ya, Dieguito, hagamos carrusel. Hagamos un carrusel, ya, estupendo. Este texto es uno de los más antiguos, ¿no? Se llama El paseo matinal. Pasaba por ahí todas las mañanas con las manos nerviosas ocultas en los bolsillos de su abrigo ya tan raído. La observaba en silencio, hasta olvidaba el hambre por momentos, mientras le enviaba imágenes alegres, celos, sufrimientos. Se concentraba en ese aire altanero, en esa distancia suya, en sus ojos perdidos a lo lejos. Nunca pudo desalentarlo su indiferencia, tampoco esa distinción tan lejana a su propia miseria. En ocasiones ella sentía la calidez de su mirada, quizás hasta alguna vez quiso responderle, sonreírle a él en especial o derramar alguna lágrima. Pero hay tantas cosas prohibidas para un maniquí encerrado en su vitrina. Aún así, él sobrevivió todo ese tiempo gracias a ella. ¿Yo? Sí, vamos. Uno bien paródico. La carta 1. Preclarísima reina. Finalmente llegué a las Indias. La pinta zozobró infestada de ratas y preferí incendiar las otras naos para tomar posesión de estas tierras de mucho maravillas. Aquí en la Española todos van desnudos, así como Dios los echó al mundo. Tienen una reina que luce una corona de flores y nos ha palpado nuestros raídos trajes y los cuerpos, y se ha saboreado la muy impía. Mandó a sus súbditos a preparar las parrillas.
Nos van a homenajear, de eso estoy seguro. Así como seguro estoy de que la tierra es redonda como la teta de Beatriz de Bobadilla. Varias gentes atizan el fuego, cantan y bailan, los niños juegan. El mar es color esmeralda y las arenas son blancas. El cielo no tiene nubes. Yo seré el elegido, mi reina. Escribiré al Papa para apurar los papeles de mi canonización. Seré el santo de los viajeros, mientras las parrillas arden y un perro devora esta carta, y me llevan del brazo a mí, el almirante de la mar océana, entre medio de cánticos y risas, desnudándome, untándome con aceites y fragancias, y el calor aumenta, me quema, me inunda de dolor, me exalta, Dios mío, me arruina, me despelleja, y ardo en el infierno de este nuevo mundo. Bien. Ahí estoy dejando mal a Cristóbal Colón. Sí, no se vaya a pensar mal de él. Orden. Es de noche. El hombre toma un taxi. Viaja. El taxista asalta al hombre. Le quita dinero y documentos. El hombre queda abandonado en una esquina. Vienen asaltantes, cuchillo en mano. Lo despojan de sus vestimentas. Huyen. El hombre desnudo va en procura de auxilio. Detiene un coche policial. Lo golpean. Es arrestado por no portar identificación. Sospechan delincuencia sexual. Lo encierran en una celda. Es violado. Grita. Los guardias no vienen. Al día siguiente lo trasladan a enfermería. El médico ordena cambiarlo de celda. Lo dan de alta. Es trasladado a la sección de presos políticos. Después de algunos días lo interrogan. Nada le creen, pues no posee documentos. Nadie sabe o recuerda quiénes lo detuvieron. Lo torturan. Exigen entregue el nombre de sus contactos. El hombre cuenta su historia. Todos ríen. Es incomunicado. Permanece en la celda solitaria por varios meses. Cuando se acuerdan de él está flaquísimo y loco. Lo envían al manicomio. Grita que lo dejen en paz. Muere. Qué bueno ese texto, Diego. Pero es viejito, ¿ah? Es viejo. Bien viejito. Yo lo conozco hace muchos, muchos años. Orden. Incluso lo paso en clase. A ese Para la nivel. actualidad, Lo paso en clase. hay que leérselo al Simón Boris. Claro, le sacaron la cresta al pobre cabro. Sí. ¿Tengo tiempo para leer otro o terminamos, Lorena? Sí, vamos con la última vuelta, Lili. Vámonos. Ya. De Las Bellas de Sangre Contraria del 2009, Leda, que está dedicado a Juan Armando Eple. Leda. Encontré un cisne malherido. Algún insensible le había amarrado el pico con alambre. Lo llevé a casa, curé sus heridas, saqué sus piojos uno a uno, acicalé sus plumas. Su alimentación consistía en granos de maíz tierno, bayas y delicias del bosque. El cisne engordó y se puso cariñoso. Venía a verme por las noches. Para atraer mi atención relinchaba, aullaba, mugía y hasta hablaba. Leda, bonita, ábreme la puerta. La cosa se puso fea. Ante tanto picotazos y empellones, bloqueé la puerta con la tranca del olvido. Él afuera y yo dentro. Él enloquecía y yo pensaba. Fue un tiempo duro. Ahora tengo una pequeña tienda y entre otros productos vendo paté de foie gras. Yeah, bueno. La parodia. Oye, esto que leí ahora a propósito, vi que estaba Beto Benza por ahí. Este es el libro que publicaron en Micrópolis, que se llama Amor Cibernauta, digamos, que lo conocí allá en Perú, digamos, este libro. Así que abrazo para Beto. Este texto se llama Pecera. El pez rojo ha crecido en exceso. Como consecuencia, apenas cabe en la pecera y para no ahogarse debe mantener parte de su cuerpo escarlata fuera del recipiente. Pierde agua por salpicaduras y evaporación, y su supervivencia se hace cada vez más difícil. No puede evitar moverse, pues su epidermis corre riesgo de resecarse y sufrir daños severos. Sus ojos, por naturaleza grandes, han adquirido un tamaño desmesurado debido al terror que progresivamente lo invade. Nadie sabe dónde se encuentra este pez rojo, solo existe este relato. Ah, qué bueno.
Bueno. Muy bueno. Bien. Bien, quiero agradecerles a los dos por estar aquí con nosotros, por abrir este ciclo de conversatorios. Ah, que estamos abriendo, qué bien. Sí, sí. Está bien, muchas gracias, Lorena. Son 4 conversatorios. Les quiero contar a ustedes y a los que nos están ahí acompañando que el lunes, porque va a ser lunes y viernes, el lunes va a estar con nosotros Andrea Calvo. Perfecto. Y Fernando de Gregorio. ¿Son chilenos ellos? No, sí, son todos chilenos. Ah, ok, ok. Así que ahí los dejo invitados para que puedan seguir acompañándonos en esta... El lunes en Ediciones Charazá de Facebook a las 7. No, a las 7. Viernes, perfecto. A las 7, ya. Sí. Luego muchas gracias, Lorena, por esta invitación. Y bueno, mucho gusto de verte a ti, Lorena, y ver a mi gran amigo Diego Muñoz. Eso. Sí, bueno, un gusto. Oye, pero cuéntanos de los otros que vienen, a ver. Ya. Viene Camilo. Sí, viene el lunes viene Andrea Calvo y Fernando de Gregorio. Luego nos va a acompañar Pía Barros y Luz Marina Vergara. Y cerramos con Camilo Montesinos y Miranda Montealegre. Ah, perfecto. Ah, bien. Vamos así con las generaciones. Ahí estaremos, por Lorena. Oye, mil gracias por organizar Muchas esto. Gracias. Imagino que esto va a quedar también, no sé, disponible por ahí en... ¿Queda en Facebook? ¿En YouTube o en Facebook? Sí, esto va a quedar en Facebook y ya yo creo que durante la semana va a estar en el canal de YouTube de la editorial. Ah, perfecto. Eso es importante para poder difundirlo. Ahí se los voy a reenviar y los vamos a difundir en nuestras redes para que puedan compartirlo también y los que nos pudieron acompañarnos, que estén también. Oye, gusto, un abrazo. Un abrazo. Oye, ¿cómo se va uno de aquí donde dice Stop Cam? No, todavía no. Ah, todavía no, ok. Ahí yo le aviso. Que estén muy bien. Gracias. Chao.